Saludos y bienvenidos a otro episodio de Así las Cosas por Ferraioli. Mi nombre es Maristela Collazo, socia capital de Ferraioli y tu host de Así las Cosas. Hoy me acompaña mi socia, mi amiga, mi confidente, mi inspiración, la licenciada Catherine González, quien dirige nuestro departamento laboral, fue miembro de nuestro comité ejecutivo, actual miembro de nuestro comité de compensación, mamá, amiga, entre tantas otras cosas. Catherine, gracias por estar hoy. Qué emocionante estar aquí, Maristela. Yo creo que estaba contando los días por tener este diálogo contigo un poquito más abierto, ¿verdad? Lo que no ve el público, Sí. Que puedan escuchar en esta conversación candida contigo. Somos dos porque tu historia es un historiazo. Así que let's get right to it. Ok, vamos. ¿De dónde nace Catherine González? ¿Quién es? Cuéntanos un poquito de tu trasfondo. Pues claro, mira, yo creo que ya después de tantos años en la práctica y por los años que tengo, puedo definirme, ¿verdad? Soy una mujer, mamá, como dijiste, hermana, hija, madrina, y dentro de eso una profesional apasionadísima. Y yo a veces digo que me definen unas cositas como, soy una mujer sumamente optimista. Eso me dirige todos los días. Soy una mujer valiente porque me he atrevido a hacer cosas que tal vez no todo el mundo se atreve o que otras personas me han inspirado a hacer ciertas cosas que me siento que pueden dejar una marca. Y en ese sentido, pues, esas dos características van de la mano también con un nivel de diplomacia que yo no sé de dónde es que ha salido, pero yo pienso que esas cosas, esas características me definen como mujer, como madre, como profesional y compañera en el trabajo. Abuelo. Ese tema ¿verdad? De tu diplomacia, tu elegancia en la adversidad, que yo he tenido la oportunidad de presenciarlo en más ocasiones de las que a lo mejor hubiese querido. La realidad es que a mí siempre me inspira porque es un temple, es una cosa espectacular. Yo nunca he visto algo así. O sea, que doy fe de que lo que dices es cierto. Debe venir de ese padre mío que está allá con papá Dios y de mami que me encaminaron. Y me preguntaste de mi historia y es interesante porque a veces las personas se creen que uno nace abogado, que uno dice, tú vas a ser abogada y esa es tu path. Pero fíjate, yo estudié en Duquesne University en Pittsburgh. A mí siempre me gustaba esto de hablar en inglés, ser americana, americanizado todo. Y esos 4 años fueron, yo decía, los 4 años mejores de mi vida. Y estudié publicidad y mercadeo. Nada tenía que ver con las leyes. Y yo pensaba que iba a ser ejecutiva de cuenta y hablar en público y en efecto, según cambié lo que yo quería hacer y eventualmente vine a Puerto Rico a estudiar Derecho en la Universidad Interamericana, me di cuenta que sí me gustaba esa parte creativa, escribir, hablar en público, pero me encaminé en la Universidad de Derecho, en la facultad, me encantó laboral desde el principio. Me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué? El tema de gente, de que había una historia, de que había un cuento. Mira qué cosa, que hoy en día hablamos mucho de storytelling. Sí. En laboral, eso era lo que a mí me llamaba la atención. Y tenía el elemento de la clase, una de mis clases favoritas también era jurisdicción federal. Hice un poquito de mock trial. Así que mi personalidad siempre quedaba reflejada en este camino y en estas decisiones de lo que yo iba a estar haciendo eventualmente. Brutal. Pero, ¿qué te digo? ¿Quién soy? Dirijo un departamento laboral desde que llegué a Ferraioli, que lo formé, tuve esa oportunidad de crear. Yo digo que from the ground up. ¿Cómo llegaste? O sea, cuéntanos esa historia, porque esa historia es bonita, de cómo tú llegas a Ferraioli. Pues mira, wow, a mí me encanta el hecho de que yo puedo transportarme. Ferraioli, yo llego y ya llevaba como 8 años de establecido. Llegamos, no eran tantas personas como son hoy en día y como fueron creciendo, pero dale hacia atrás unos cuantos años, vámonos en esa cápsula del tiempo. Y resulta que yo empiezo a trabajar en uno de los bufetes más grandes en Atorrey en ese momento y coincido con tremendos seres humanos, mis amigos, mis socios hoy, pero en particular me cruzo en un pasillo con nuestro socio administrador Eugenio Torres, con genio, y yo lo miro y le digo como que, wow, tú estudiaste conmigo en high school.
Cuento largo, corto, esa fue la conexión profesional y de amistad más maravillosa de mi historia como abogada. Genio ni se acordaba de mí en ese momento y me lo dice a modo de broma, pero nos hicimos muy amigos y teníamos unos valores, profesionales muy afines. Éramos muy afines profesionalmente y desde ese momento no mucha gente fue testigo de cómo Ferrajoli nace en la mente de Eugenio, en esta idea total, este emprendedor que desde ese momento él dijo, yo quiero, estaba Fernando Rovira con nosotros, estaba Boris con nosotros, y él en su mente nos hacía notitas en servilleta, en emails, y él fue diciendo, Fernando para corporativo, Boris para temas de gobierno, Catherine para que dirija y establezca el departamento laboral, años, Maristela, antes de que en efecto él saliera del bufete y formara a Ferrajoli. Pero te digo más, todo el mundo hubiera pensado, pero ¿y qué pasó? ¿No llegaste? ¿No empezaste rápidamente? Pues resulta que él me dice, pues ya estás lista para irte. Y yo, claro, empezamos a ver oficinas, escogimos una oficina en el Caribe Hilton, al lado del Caribe Hilton, teníamos nuestra vista, todo, decidimos que esa es la que vamos a alquilar. Él me dice, pues tengo aquí mi listita de clientes. En ese proceso aparece esta otra oficina y me dice, te tengo que convencer, esta opción es mejor, es una oficina en condado, la voy a compartir con con Blas Ferrajoli, es un litigante, así que litigante, yo hago propiedad intelectual, tú traes lo laboral, pero esta es la opción mejor porque, y yo le digo, pues dale, ya yo estoy ready. Y cuando veo la lista, El suegro de Fernando. el suegro de Fernando. Entonces me dice, esta es mi listita de clientes. Y yo le digo, todo eso es como de IP, genio. Yo no sé nada de IP. ¿Y cómo te puedo ayudar a desarrollarlo? ¿Y a quién traeré yo también? Pues vámonos a Nueva York. Nos vamos a Nueva York a coger un seminario de propiedad intelectual para yo poder apoyar este emprendimiento. Llegamos de Nueva York y genio me llama y me dice, ya él estaba mudado, ya él estaba establecido en la oficina, yo no he renunciado y me dice, creo que la oportunidad y la situación cambió. Blas Ferrajoli trae a una abogada laboral, era abogada al lado de los empleados, pero ¿verdad? Era laboral también y me dice, hay una redundancia, ya tenemos comprometida otra oficina, el presupuesto, y yo le digo, genio, no hay nada que se dé por coincidencia. Correcto. En ese momento a mí me estaban llamando de una oportunidad y una vacante que se había abierto en Fiscalía Federal. Yo me desvivía por ser una abogada litigante en el Tribunal Federal full. Y qué mejor oportunidad, Maristela. Genio continúa desarrollando el negocio, yo me voy a Fiscalía Federal, un periodo de tiempo espectacular, una carga de trabajo brutal. Aprendizaje. Yo lideraba más de 25 casos activos federales a la vez. Y la bendición fue que fue en la división civil, como si fuera una practicante en la empresa privada, haciendo mis sueños realidad. Uno de mis sueños, porque el otro era dirigir un departamento laboral casualmente, pero me dio una estructura espectacular en temas de litigios exclusivamente. Litigué por un periodo de tiempo que fortaleció muchísimo mi experiencia. Y de ahí vuelvo a la práctica privada. Y cuando se dio, Y cuando se dio, pues ella dijo, no me canso de tratar de convencerte y me convenció y se dio en el momento que se te iba a dar. cuando tú llegaste a Ferrajoli, que yo creo que significó un hito de aliento, esperanza, ilusión. Para mí como, ¿verdad? Como profesional mujer, verte llegar a Ferrajoli fue como, okay, this is real. We can do this. Ay, Maristela. Yo lo recuerdo con mucho cariño y así ha sido. Tú has sido mi aliada, mi amiga, mi apoyo. Uf, voy a parar porque Qué emocionante. Yo hice un ejercicio antes de llegar a Ferrajoli. ¿Qué yo puedo hacer para contribuir a una transformación que ciertamente no me la puedo atribuir a mí? Yo contribuí a un departamento que para mí era crucial y para Genio, desde mucho antes de yo llegar, en el periodo de tiempo que yo llego también se va el que estaba dirigiendo litigio. Así que tuve un momento de dos sombreros, un momento de mucho trabajo y que yo decía siempre, yo llegué preparada a hablar con todo el mundo, a ver qué quería la gente,
qué querían estos profesionales, dónde se identificaban, dónde podían estar más apasionados por lo que iban a hacer de ese momento en adelante. Y me entrevisté o no entrevisté. Fueron one-on-ones con todo el mundo para conocer en lo que iba a estar involucrada. Pero mi moto en ese momento era, llegué a enrollarme las mangas. Es lo que me acuerdo. Y me acuerdo trabajar casos contigo de propiedad intelectual, ingeniador, apelaciones. Me acuerdo, era como que una apelación ¿a dónde era que se radicaban? Bueno, fuimos en Texas, era federal, fuimos a salían de Texas. Así que fue maravilloso. Muchas cosas, hicimos muchas cosas. Y yo creo que hicimos y seguimos haciendo, pero en el caso tuyo bien particular, tú fuiste la primera mujer socia de Ferraioli, fuiste la primera mujer miembro del comité ejecutivo de Ferraioli. Y yo quisiera, ¿verdad?, saber si tú le has dado pensamiento a esos momentos históricos que te han tocado y cómo tú te has sentido con esas oportunidades y ese legado que tú has creado, interno y externamente. Pues mira, Maristela, muchas de las cosas pasan como natural y en esos primeros años yo me esmeré tanto y tanto, no había lo que hay ahora. Cuando yo empiezo como abogada, lo novel fueron las redes sociales. Así que de las primeras plataformas que yo atendí públicamente, y en aquel tiempo no era por video, tenías que prepararte e ir personalmente a dar una charla. Pues hablé de las redes sociales en aquel momento. Y eso de hablar en redes sociales, hablé de redes sociales, pero eso de hablar en público, oportunidades que se me presentaron para participar en distintas asociaciones profesionales, fue lo que yo pude utilizar como plataforma para compartir mis conocimientos y mi historia y dar algún ejemplo a las demás personas, a los demás profesionales, mujeres y hombres que venían detrás de mí, que compartían conmigo su proceso de crecimiento. Y para mí siempre fue bien importante y tal vez más marcado en ese periodo de tiempo que ahora, porque es más difícil estar ahí para las personas con las que yo trabajaba. Eran parte de mi equipo. Yo no crecía si yo no veía a estas otras personas a mi alrededor felices y apasionados por lo que estaban haciendo, creciendo y aprendiendo. Así que lo que más recuerdo es que era un periodo de tiempo donde se requería mucho trabajo físico en persona, estar ahí para que las personas que estaban trabajando conmigo, que igual tenían aspiraciones de crecimiento y querían ver que todo se puede, porque uno de mis motos también es todo se puede. No es en el momento que uno diga, no es exactamente como uno diga, pero todo se puede porque en mi carrera he logrado mis sueños más grandes, que van desde haber sido una abogada enfocada en la práctica federal, dirigir un departamento y ser mamá. Ahí voy, ¿qué te puedo hablar de eso? Háblanos del capítulo de Catherine y cómo llega nuestra querida Stella Lauren. Pues mira, mis años en Ferraioli han sido 14 años y hace poco yo me puse a reflexionar. Yo siempre me he visto como que recién parida, graciosísima, es como si el tiempo se hubiera frizado, pero no, la mitad de mi carrera en Ferraioli, en pocos meses, son como mamá. Mi hija va a cumplir 7 años en septiembre y la mitad de mi carrera en Ferraioli fueron siendo mamá. Y eso ha sido lo más grande para mí en Ferraioli. Yo soy una mamá atípica, tengo una familia no tradicional, porque a mis 46 años yo soñaba con ser mamá hacía mucho tiempo. Yo quería tener muchos hijos. Recuerdo, yo quiero tener 3, 4 hijos. Yo juraba, ¿verdad? Pero entonces mi vida continúa, se dan distintas circunstancias y a los 46 ya había pensado, Dios mío, yo tengo que ser mamá de alguna forma, como papá Dios me va a bendecir con esto. Y busqué unas alternativas, ¿verdad? Médicamente hablando, que me lograron hacer mamá el 20 de septiembre y mi proceso fue nada más y nada menos que el día de mi cumpleaños. El 27 de enero del 2018, yo estaba atravesando por un proceso que eventualmente resultó en que yo pudiera salir embarazada. Recuerdo estando en Nueva York dando una conferencia
esto es muy personal, pero me hice la prueba y salió positivo y hoy en día es algo Regalo de cumpleaños. que celebro con todo mi corazón y es el norte de mi vida. Mi hija es el norte de mi vida, transformó mi carrera, y yo pensaba que todo era posible, decía, como es que ser mamá es una maravilla, yo puedo ser mamá, yo puedo ser profesional, yo puedo ser abogada, socia, capital full time, yo puedo hacer todas estas cosas porque tuve un juicio. En ese momento creo que era el juicio más grande que se llevaba en Ferrayoli, un juicio de mes y medio, nos tuvimos que mudar, nos mudamos a Aguadilla y Aguada. Durante el periodo del juicio éramos 4 abogados, de un lado de Ferrayoli, un abogado externo del lado también de nuestro cliente. La tenía 3 meses. Stella tenía 6 meses. 6 meses. Y yo me rehusé a dejar a mi hija cuidándose con alguien porque mis papás en ese momento pues ya eran adultos, ¿verdad? Adultos mayores, no podían cuidar de mi hija y yo no iba a dejar de lactar. Así que me llevo a mi hija. Ya yo había hecho un plan, ¿verdad? De economía para llevarme una nanny, y me mudé con ella y yo lactaba, yo tomaba mis recesos de lactancia durante el juicio, ¿y a dónde me lleva eso? A que no es que todo se puede y somos superwoman, nada que ver porque la vida me dio un giro el año siguiente, esto fue en 2019, y yo pude hacer muchas cosas en ese juicio, yo lideré el juicio, yo tuve un equipo de trabajo espectacular, estaban Víctor, Elizabeth, Jennifer, mira, fue una experiencia única. Este, pero fast forward, ¿verdad? Y la vida no nos toca, nos toca y nos pasa factura porque después vino la pandemia. Sí. Y fue un poquito distinta la experiencia. ¿Cómo así? O sea, ¿verdad? Yo conozco la historia como tu socia y tu amiga, pero a todas esas mujeres que no te conocen y que no conocen las intimidades tal vez, ¿cómo ese giro que tú dices que cambió? Cuéntanos qué ocurrió y qué aprendiste, cómo lo has manejado. Claro, pues mira, yo pensando que todo se podía, pues sí, pero tienes que estar lista para el reto. El reto mayor que yo he pasado en estos 14 años estando en Ferrayori no fue ni siquiera el haber llegado y trabajar tan duro como trabajábamos, porque fueron tantas cosas nuevas que hacíamos todos los días. Sí. Crear cosas que no existían en Ferrayoli todavía y las horas de trabajo, situaciones personales que no surgieron como yo quería tal vez, pero eso no fue lo más difícil. Lo más difícil fue siendo mamá de una niña pequeña en el 2020 con papás adultos mayores, un papá que estaba pasando por una enfermedad de Parkinson's, una mamá full time cuidadora de mi papá y yo la hija más cercana. De momento viene la pandemia, nos vamos todos solos a nuestras casas y si bien la mayor bendición fue tener a mi hija conmigo, porque ella lo era todo y mi familia era mi hija y yo, y mis mascotas, pero se mezcló con toda esta dificultad de estar sola, de liderar a distancia, de tener un departamento cada cual por su lado, de no tener los recursos totales ahí. Yo tenía que llamar a babysitters que se atrevieran a pasar un día o una tarde conmigo en mi casa para yo poder trabajar. Así que, ¿qué me enseñó? Que me tenía que atrever y iba a estar cansada la mayor parte del tiempo y yo tenía que superar ese cansancio, que me tenía que hacer vulnerable ante mis compañeros de trabajo y personas que yo tal vez debía ser el temple principal para que me miraran a mí, para que se pudieran desbordar de lo que ellos necesitaban, pues tú sabes que yo tuve que revertir un poquito o virar un poquito los roles y abrirme y decirle que para mí también era bien difícil lo que estábamos pasando. Y empezamos a hacer muchas reuniones virtuales, empezamos a tocar base para ver dónde estaba cada cual, cómo estábamos, quién podía cubrir a quién. Aprendimos a trabajar remoto y por cámara, cosas que usualmente era más fácil ponerlas todas en un escritorio. Y el apoyo, Maristela, en ese periodo de tiempo, de Patricia, de Gregory, de Nicole, de Gisela, wow, Nani, Dios mío,
las ideas que se le ocurrían para tener estas reuniones mensuales que no fueran gloomy, ¿verdad? De verdad que fue algo único. Te demuestra que no somos silos, Exacto. necesitamos del equipo de trabajo. Village. Así mismo, It así really mismo. does. It takes a village. Y mucho trabajo, mi hija, en el corral. ¿De acuerdo? La camarita. Muchas veces dimos un montón de training en ese periodo de tiempo porque la pandemia tuvo un impacto muy significante en el mundo de las leyes del empleo, en el mundo del empleo. Así que yo recuerdo que yo utilizaba los periodos en los que mi hija dormía cuando no tenía nanny, pues esos periodos para trabajar, para prepararme, y entonces trataba de conseguir nannies en periodos de tiempo que fueran durante el día, Claro. de una forma bien estructurada. Yo tenía libretas con el horario. Eran vecinas, estudiantes de college, que se ofrecieron a ayudar a los vecinos y todo el mundo pensaba, pues van a ayudar a las personas que no pueden salir de la casa a hacer la compra. Y yo dije, no, yo las voy a contratar. A ver cómo me pueden dar ese apoyo. Y eventualmente apareció un angelito que me llegó y se mudó allí conmigo para ayudarme con O sea, cita. yo pienso en ti y obviamente cuando llega Estela, tu valentía, ¿verdad? Primero de ser mamá sola, porque yo tengo la bendición de ser mamá, pero tengo un esposo con quien me divido todo y quien, ¿verdad? Es el otro pilar de la casa. Y yo digo, wow. Y es así y me abrumo, ¿verdad? Y tengo momentos donde no sé cómo lo puedo hacer todo y pienso en ti. Y digo, wow, si Catherine puede, yo puedo. Pues tú sabes que, Maristela, y me siento que fue una experiencia que requirió mucha valentía, una iniciativa que requirió atreverme a hacer algo fuera de lo común. Pero si algo aprendí es que cuando miramos hacia el lado y vemos a otros padres y madres que les tocó estar solos, se falleció su pareja, se divorciaron, tenían una pareja y se separaron, papás y mamás que asumen este rol cuando los niños son tan pequeños y tienen que seguir trabajando. Ahí te puedo decir que se puede. Y me quité el sombrero, dije, wow, esto sí es difícil. ¿Qué lo puede hacer más fácil? Y aquí hablo de cosas que para mí son sumamente importantes y entre ellos está la familia, esa relación con tu familia, esa relación con tus padres, el apego, el closeness con tu hermano, con tu hermana, lo importante que es, porque cuando tú no los tienes para que te ayuden, uno valora todavía más la importancia de si estuviera cerca. ¿Cuánto yo no daría porque mi hermana estuviera más cerca, que mi hermano viviera más cerca para compartir estas responsabilidades de cuidado? Y mis papás pues no eran tan jóvenes porque yo no era tan joven cuando empecé a ser mamá. Así que a los que están allá afuera, valoren esas relaciones de su familia. Creen ese village, aunque no sea familia, créalo, búscalo. Eso mismo, eso mismo. Nuestra profesión es una profesión bien particular, ¿verdad? Que yo creo que ha surgido en los últimos 20 años muchos cambios. ¿Cómo tú la has visto transformarse desde la perspectiva de estilos de trabajo, de exigencias, de diversidad? ¿Y qué te gustaría ver de cara al futuro corto, mediano, 5 o 10 años? Pues mira, el estilo de trabajo en el bufete tradicional cuando yo empecé, y que es que ha pasado unos cuantos años ya, ¿verdad? Van casi 30 años. El estilo de trabajo era muy distinto, Maristela. Yo recuerdo salir de mi casa un sábado preocupada de que a las 10 de la mañana yo no estaba ya en la oficina. Wow. El domingo levantarme con la misma ansiedad y necesidad autoimpuesta seguramente, de estar en una oficina para llegar a sacar trabajo. Wow. Y trabajar en periodos de tiempo donde uno tuviera menos interrupciones, porque igual, aunque uno no fuera un socio, pues los socios venían a uno a darnos trabajo. Y la expectativa a nuestro alrededor era pues cumplir con las horas, llegar a presupuestos, exceder presupuestos. Y esos primeros años yo trabajaba de una manera bien intensa, porque yo quería que me vieran allí, que me dieran el trabajo, poder llegar a estas horas, exceder las horas, tomar la cantidad de posiciones mayor posible, poder tomar de posiciones de perita. Era una cosa y no paraba, pero esta
ambición, era una pasión. Porque a mí me llamaban, ya terminaste tu honeymoon, vente para acá con nosotros. Tengo un buen amigo que todavía es la hora que me llama. ¿Tú vives enamorada de esto? Sí, lo amo, pero lo amo ahora con más pasión porque he hecho otras cosas también que me llenan. Y en aquellos primeros años, ese balance, ¿verdad? Es como la mujer ay Dios mío, La mujer de de las pesas. las la de pesas. Lady Liberty. Y no hay un balance perfecto, pero en aquel tiempo era muy difícil ante lo que era el bufete tradicional y las expectativas de tus peers y las expectativas de tus supervisores. Era muy difícil tener también una vida fuera del trabajo, que rindiera, o sea, el que fuera más tiempo con la familia, más tiempo afuera. Y yo veo que con el pasar del tiempo eso ha cambiado mucho, De acuerdo. pero la mentalidad de los nuevos abogados y abogadas, de abogados que llevan menos tiempo en la práctica, sigue sintiéndose como que es lo mismo que en aquel tiempo. Porque yo escucho que la inquietud es la misma. Quiero más tiempo fuera del trabajo, quiero más balance de vida y trabajo, pero ha cambiado mucho porque en aquel tiempo casi todos los abogados que yo conocía trabajaban fines de semana y si no era desde allí era en su casa y si no era la preocupación, las mismas preocupaciones, pero el estilo de trabajo ha cambiado muchísimo. ¿Qué yo promuevo? Y ahora estoy hablando del tema de wellness, y de crear más conciencia en el lugar de trabajo para los patronos, porque, oye, no creo que dije tan claro, yo siempre he representado a patronos hasta cuando fui fiscal federal auxiliar, era abogada del patrono más grande del mundo, como quien dice, de los Estados Unidos y de las agencias, y he visto cómo ha evolucionado el lugar de trabajo. Importante hoy en día más que nunca, porque las estadísticas son muy claras, desde la crianza de hijos de la edad de nosotros y antes, desde el 2010 aproximadamente, que viene la evolución de las redes sociales, el iPhone, todo eso ha tenido un impacto importante en lo que es la salud mental de la sociedad en general, especialmente de la nueva generación que está entrando al lugar de trabajo. La conectividad, la hiperconectividad, han tenido un impacto sustancial también en cómo hacemos el trabajo, en cómo sentimos el estrés, y eso crea una oportunidad para los patronos de crear espacios también, donde seamos un poquito más conscientes de que no podemos trabajar como se trabajaba antes, de cuáles son las herramientas que podemos darle a esta nueva generación y estos abogados que han estado creciendo en los últimos años y aspirantes a líderes o los que ya son líderes, muy cercanos a ser socios capitales como tú y como yo. Y hay muchas buenas estrategias y buenas prácticas, algunas de las cuales hacemos aquí en Ferrayoli ya, que puede ser algo tan sencillo como tener al médico aquí que venga a ayudarnos a no tener que salir afuera, a la masajista, pero hay cosas que todavía van más allá, que tienen mucho que ver con comunicación, escuchar. Y aquí hemos empezado algunas prácticas de esas también, Me encanta esta conversación. Siento que podemos estar aquí 3 horas hablando de estos temas porque me siguen llegando preguntas, pero tú mencionaste que cuando comenzaste lo que estaba en boga las redes sociales, entonces fast forward al 2025 y lo que está en boga es inteligencia artificial. Claro. Y obviamente, ¿verdad? Ese tema es súper near and dear para mí, pero desde la perspectiva de IP, pero yo quería que tú nos contaras cómo está interactuando este tema de inteligencia artificial con el empleo. O sea, ¿qué está pasando con esos temas ahora mismo? Pues mira, Maristela, qué casualidad que llega la inteligencia artificial y me llama mucho la atención porque me sentí que estábamos back in 2010, ¿verdad? En aquellos tiempos, o antes de eso. Así que me empiezo a adentrar en lo que es el mundo de la inteligencia artificial y el impacto en el lugar de trabajo. Y hay que verlo desde la perspectiva de los beneficios que tiene la inteligencia artificial y los peligros. Los beneficios son muy parecidos across the board, desde el punto de vista de productividad.
Un empleado puede ser muchísimo más productivo cuando tiene a su alcance conocimientos de cómo manejar la inteligencia artificial y de hecho en lo que son las prácticas de la administración de talento humano es donde más se está utilizando ya la inteligencia artificial en los procesos de reclutamiento, tanto entrevistas a través de un chatbot, entrevistas con videos, procesos de seleccionar resúmenes e identificar empresas grandes que tenían que evaluar un sinnúmero de resúmenes, pues este proceso de utilizar inteligencia artificial para considerar cuáles de esos resúmenes son los que tienen las características idóneas para un puesto en particular, pues todo eso hacía más ágil y más rápido el proceso, reducción de error. La inteligencia artificial no se cansa, no se enferma, no se tiene que ir a dormir, así que no se enferma, son menos los errores. Pero ¿qué pasa? Que también tenemos que verlo desde el punto de vista del peligro. Los riesgos. Pero déjame hablar. El que no está adentrándose en la inteligencia artificial, el patrono que no ha identificado cómo la inteligencia artificial, independientemente de los costos, porque una de las desventajas es que van a haber costos sustanciales al inicio de adoptarla, pero el patrono que lo deje a un lado y espere a ver qué hacen los demás, se va a quedar atrás porque esta tecnología, distinto a lo que eran redes sociales, el uso de los correos electrónicos, esto va a las millas. Y esto llegó para quedarse. Llegó para quedarse y la legislación está en pleno desarrollo, así que tenemos que estar muy pendientes. Ahora, desde el punto de vista de riesgos, además de procesos de recursos humanos y de administración de recursos humanos, en el lugar de trabajo hay un porciento sustancial de empleados que están utilizando la inteligencia artificial sin que ni siquiera el patrono o su supervisor lo sepan. Así que, ¿qué tienen que hacer los patronos? Porque los riesgos son tan claros como tema de confidencialidad. El empleado que está en recursos humanos o un supervisor que no se le ocurra que cuando pone la información en un chat GPT y ahí incluye nombre completo de un empleado, número de seguro social, temas de desempeño, una medida disciplinaria y la pone en chat GPT, ahí con toda la información sin ajustarlo a un escenario que no sea el escenario real, pues ya ahí está divulgando información confidencial de un empleado. Así que el tema de confidencialidad, de privacidad, un empleado que no utiliza adecuadamente inteligencia artificial y viola derechos de autor, que tú muy bien atiendes ese tema. Los secretos de negocio. Exactamente. Entonces el tema de la alucinación, que es cuando descansamos en el producto de la inteligencia artificial y lo usamos como algo, si fuese un dato accurate. Exacto. Y lo estamos viendo mucho en la práctica legal y está pasando todos los días. Lo hemos visto en casos en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, aquí en Puerto Rico, en el Tribunal Apelativo, donde descansan en lo que la inteligencia artificial te produjo. Así que no hay soluciones, claro. Nada es imposible. Lo que se repite y hemos estado repitiendo desde la auditoría, cómo auditamos lo que estamos utilizando, cómo auditamos al proveedor de la tecnología que estamos comprando para verificar que no viole leyes que prohíben el discrimen en el empleo, porque en ese proceso de seleccionar resumen, Claro. puede que excluya algún resumen porque hay un bias algorítmico y me excluyó un resumen de una persona que era mujer o hombre cuando no se debió haber excluido o estaba en alguna otra categoría protegida de discrimen. Así que esas auditorías, ya sea en la interacción con el proveedor, en cómo llegamos a los contratos y establecemos contratos con ese proveedor y revisar esos contratos, la supervisión humana. Y crear un manual, ¿verdad? De guía. La una política, el patrono debería adoptar una política donde establezca cosas básicas que hemos estado hablando, ¿verdad? Determinar si en efecto en esa empresa se va a utilizar la inteligencia artificial. ¿Qué se va a usar en cuanto a inteligencia artificial? ¿Cómo se va a usar? Las prohibiciones, el uso correcto, el uso apropiado. Exacto. ¿Quién lo va a supervisar? ¿A quién tú puedes consultarle? ¿Qué no puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer para proteger la información confidencial, los secretos de negocio y las medidas disciplinarias que podrían acarrear la violación de esa política? Eso en a nutshell, podemos ir un poquito más allá, pero son temas muy importantes y de la mano va también
lo que es la capacitación, Sí. desde el personal que va a estar supervisando, contratando, cómo evitar incurrir en una violación a la ley que prohíbe el discrimen, pero también capacitar al equipo de trabajo, porque también tenemos que tener presente que hay una preocupación de que la inteligencia artificial viene a ocupar los puestos de los seres humanos. No, es un complemento. Un complemento en la medida en que haya upskilling, que las personas se pongan al día. Y algo que yo pienso, Maristela, que nunca se va a dejar a un lado es la parte emocional, la empatía, el juicio humano. Esas cosas siempre van a estar ahí, la creatividad. Van a haber una serie de elementos que la inteligencia artificial no va a poder sustituir. En la administración previa sacaron unos blueprints for the use of artificial intelligence y uno de los pilares del blueprint era que cualquier mecanismo de inteligencia artificial todavía tuviera o le permitiera acceso humano al usuario del otro lado. O sea que yo creo que ese pilar siempre se debe mantener. O sea, podemos tener herramientas de inteligencia artificial, pero esa conexión humana nunca se puede perder porque es irreemplazable y eso lo aprendimos en pandemia. Exacto. O sea, remoto es una herramienta maravillosa, pero hay algo que ocurre cuando tú estás face to face o teléfono a teléfono. O sea, hay algo entre nosotros y eso es irreemplazable. Y te digo más, mencionaste el ejemplo de la pandemia, pero imagínate en una situación donde no tenemos acceso a la tecnología, en un huracán como nos ocurrió con María. Es tan importante que no se dependa 100% de la tecnología y que mantengamos unos skills, unas habilidades principales, básicas de cómo ejecutar, de cómo actuar, especialmente en estados de emergencia, sin tener que depender totalmente de la tecnología. Imagínate en un hospital 100%. que la gente dependa de la tecnología y de momento tú tienes o abogados comenzando, you have to go back to basics. Always. Así que a los abogados y abogadas que están comenzando o que tienen unos años de práctica ya, tan importante va a ser que se sigan educando en la profundidad sustantiva, en venir a la oficina para ver qué hace el más que sabe para aprender de esas personas. Claro. Leer, bajar los libros, como decimos, porque en ausencia de la tecnología, eso es lo que se espera que esa persona haga. Y cuando tenemos mucha más experiencia aprendida sin tecnología, los abogados que tenemos más años de experiencia, vamos a depender de la tecnología sabiendo. Y la información es poder. Y entonces a lo mejor yo no voy a depender tanto de un abogado más junior porque ya yo tengo el conocimiento sustantivo y la experiencia y atado o llevado de la mano de la inteligencia artificial, puedo hacer las cosas más rápidas sin necesidad de una persona más junior. Así que mi recomendación es que se sigan comiendo los libros, que sigan trabajando from the ground up, De acuerdo. que se sigan educando, de forma, sustantivamente. Y, ok, y yo, ¿verdad? Hemos tocado muchas industrias y yo siempre digo que este tema de inteligencia artificial es un tema bien de mucha atención al detalle y dependiendo de cada industria. O sea que mi recomendación y lo que nosotros siempre ofrecemos es que todas las industrias se aseguren de coger seminarios que estén tailored a sus necesidades, a sus operaciones, para que la educación que reciban sea puntual en esos temas que a ellos les competen, porque no todas las industrias son creadas iguales. Así que, nada, yo, pues los que no saben, yo empecé un poquito de laboral y este tema... Eso es cierto. Después salí corriendo, pero este tema me apasiona porque obviamente tiene la patita de IP. Para ir cerrando, Catherine, tengo 2 preguntas. ¿Qué le dirías a la Catherine González Valentín de hace 30 años? ¿Qué consejo le darías para si ella estuviese empezando hoy su carrera profesional? Wow, Maristela. Yo le diría que, wow, me la pusiste difícil. Bueno, si yo fuese a decir por ti, por lo que yo he visto de ti, yo le diría que sea resiliente y valiente, porque eso es lo que tú has sido. Claro, yo le diría que nunca se arrepienta de las decisiones tomadas, que confíe
Wow. que las cosas no ocurren por casualidad, que las cosas se dan en el momento que Papá Dios nos dice que se van a dar y que Él determina, y, y estar atenta al camino y a las señales. En mi vida hubo muchas señales y una de esas fue yo me había leído un libro sobre de ser single mother by choice y parece que le cogí un poquito de miedo, lo dejé a un lado y un día me apareció el libro y como que me sonó la campana y dije, esto es una señal. Sí, voy a ser mamá, el momento es ahora. Así que nunca mirar hacia atrás con duda y con cuestionamientos de que debió haber sido esto, debió haber hecho esto otro. eh, y, y vivir con pasión y seguir lo que te apasiona más, hacer lo que verdaderamente te apasiona. Wow. Tremendo. Brutal. Last question. Si el dinero no fuese un issue, ¿a qué te dedicarías y por qué? Me encanta, me encanta porque yo tengo toda esta pasión por lo que hago. Pero si yo no tuviera que ser abogada y si yo no fuera abogada, algo que yo hice desde que era chiquita, yo digo, yo lo puedo resumir en escribir, hacer manualidades tipo scrapbooking, un viaje particular que repetiría over and over and over y tiempo con familia. Y te lo repaso el porqué de cada uno. Cuando era pequeña, a mí me encantaba escribir. Mi papá me regaló un libro de poemas de la mamá de un jefe de él, y me encantó. Y de ahí yo empecé a escribir. Yo hice mi propia revista en casa. Antes de que saliera la revista Imagen, yo creaba mi propia revista. Hice un poemario, dos actually, uno se lo regalé a mi abuela. Y siempre me ha apasionado escribir. Y en estos días estuve desarrollando como una idea de un cuento de niños para hacer que el niño se duerma. Y escribí algo por encima, se lo leí a Stella hace 2 noches, así que la pregunta vino perfecto. Y se lo hice en inglés, se lo leí y pensando, se quedó dormida. Y al otro día vamos en el carro y le comento de la lectura y qué tal, ¿te gustó que mamá te leyera el cuento que te hice? Y me dice, mamá, pero cómo es que mi nombre ya está en el libro? Ah. Entonces ella se identificó en el cuento y yo le dije, bueno, pues porque mamá trabaja un poquito para que tú fueras parte de ese cuento. ¿Y qué fue lo más que te gustó y de qué te acuerdas del cuento? Y me dice, pues que las familias todas son distintas y que en cada familia y es un cuento que tiene que ver con amistad y familia, y que en cada grupo de amigas que uno escoge o amigas que uno tiene, hay amor como en la familia. Y o sea que ahí como que me inspiró tanto a que en algún momento me encantaría Vamos a publicar. dirigirme por ahí. Lo otro que te comenté es la parte de crafting, scrapbooking. A mí me encanta tomar fotos, me la paso tomando fotos de todo el mundo, en cumpleaños de amistades. Y cuando yo era abogada empezando, a la vez que era abogada full time, yo hacía scrapbooking y daba clases de scrapbooking por todo Puerto Rico. Así que me encanta y todavía lo hago. Todavía hago scrapbooking manual y scrapbooking digital. No sé con qué tiempo. Tiempo con familia, y eso me lleva a este viaje espectacular, y con esto cierro porque es algo tiene mucho simbolismo para mí y hace 2 días me lo confirmó. Se me hacía muy difícil tomar vacaciones, Maristela. Acuerdo. Y entre los retos que te hablé, pandemia y todas estas cosas, se me mezcla lo que es la perimenopausia, cosas que uno no se atreve a hablar, pero los efectos de eso pueden trastornar tu día a día, tu vida, tu trabajo, todas estas cosas. Y decidí que tenía que tomar vacaciones. Y unas vacaciones es porque hago este grupo de amistades, una gente súper especial, y me convencen de irme a Suiza. Yo quería en algún momento de mi vida esquiar, pero ya a los 53 años, ¿quién va a esquiar y quién se va a atrever? Así que cuando estos amigos me acercan a esquiar, yo digo, no, pues mira, no voy con ustedes porque yo nunca he esquiado y no le quiero dañar el viaje. Y me dicen, no, no, es que nosotros nunca hemos esquiado. Me monto en el viaje y a los 53 años esquío por primera vez, nada más y nada menos que en Suiza. Parece que ahorré tanto por no irme de vacaciones antes que me fui en este viaje espectacular, bello,
esquío por primera vez en Suiza, mi hija esquía conmigo. Yo estoy fascinada de lo que, imagínate, las fotos, es algo bello. Pero lo más lindo es que hace 2 días mi hija empezó recién las clases, estoy chequeándole las libretas y cuando le abro una de las libretas, la libreta de inglés dice, "Where is my happy place?" Y ella puso, la maestra le pregunta que pongan cuál es su happy place y ella dibujó a Stella esquiando y puso Switzerland. Wow. Y para mí, yo no pensaba el impacto que había tenido en ella. Fue un momento, ella y yo tuvimos mucho bonding, mucho tiempo entre las dos. Y haber esquiado a los 53 años por primera vez y tirarme y bajar y hacer cosas bien chulas con mi hija, que me hizo mamá por primera vez a los 46, ese viaje para mí tiene ese simbolismo de que todo se puede. Todo se puede. Y ese optimismo me sigue guiando y lo llevaré hasta el final. Y la valentía de atreverte, right? A los 53 te tiraste y eso es, te tiraste en todo en tu vida. Es que de verdad, qué historia tan espectacular. Gracias por compartirla, por decir que sí, por tu vulnerabilidad, por tu fe. Yo la vivo, o sea, tu optimismo en la oficina. De verdad que gracias. Gracias a ti, Maristela, por este espacio. Yo espero que Me ustedes hace hayan feliz. disfrutado esto tanto como yo, porque para mí esto ha sido como un banquete emocional y de inspiración. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima.